Bueno, gracias Patxi Aizpuru por atender a Paladares Siglo XXI. Patxi Aizpuru es el jefe y el dueño del actual restaurante Patxi Aizpuru, Casa Urbano de San Sebastián. Gracias por atender, como digo, a Paladares Siglo XXI. Y la primera pregunta es, ¿por qué un chaval, en su momento de 14 años, se le pasó por la cabeza hacerse cocinero, se hizo cocinero, en un oficio que en aquel momento no tenía la repercusión social y mediática ni el respeto social que tiene hoy en día? Pues tan sencillo como por la necesidad que me imagino que cualquier chaval de esa edad, y más todavía en las circunstancias de un pueblo pequeño en Navarra, en el señorío de Bertiz, pues puede tener una familia de nueve hijos, en donde todos, para estudiar o había que ayudar en casa y trabajar. Entonces pues trabajas, pues como otros muchos, en lo primero, lo más cercano que tienes, un hotelito al lado del caserío, o sea, en el pueblo, y empiezas jugando, porque a esa edad se juega, no se trabaja. Yo tengo que reconocer, de hecho todavía vive mi primera jefa de cocina, Marichu Portu. Estuve hace 15 días con ella en su cumpleaños y lo recordábamos los dos. Claro, entonces no había chaquetillas, te ponían una camisa vieja y limpiabas freidoras, ordenabas almacenes, montabas los platos de entremeses de las bodas, o sea, pero era un juego, todo el día porque no se salía, no, o sea, pero yo esto ahora lo intento poner en la actualidad y les hablo a los chicos, les digo, a esa edad temprana es cuando te pones el listón de sacrificio y para toda tu vida, pero además, y contestándote a tu pregunta, no fue algo pensado, lo que dices tú, no existía esa aureola, al contrario. Trabajar en un restaurante y menos en la cocina, aún de camarero, tenía un poquito más de, digamos, de glamour, pero en la cocina, ¿qué va? Era donde te hacían un hueco y no había ninguna otra razón, y cuando va pasando el tiempo es cuando vas haciendo. Hay un salto hacia los 16 años, cuando de repente ya te dicen que tienes unos horarios y tenías que compaginarlo con lo que estudiabas. Yo entonces estaba estudiando, me acuerdo, haciendo lo que hoy en día se llama bachiller, que era BUP, y de ahí incluso hice hasta electrónica. Imagínate que fue la siguiente decisión a los 18 años, que dentro de ese contexto de sociedad y demás, pues tomas decisiones, y entonces ya a los 18 me decidí a ser profesional totalmente, y así fue. Esa fue la razón y la situación, digamos. ¿Cuál fue ese elemento, ese cariño, esa circunstancia que a los 18 años le hace a usted decantarse por la cocina y en cambio dejar la trayectoria o la profesión de, por ejemplo, electrónica en este caso? Sí, pues volvamos a las circunstancias. Año 81, terminas electrónica. Nos decía el profesor, es que la electrónica que hemos estudiado, que estamos haciendo, está 20 años más atrasada que la que está usando Papelera Sarrió, me acuerdo. Y yo decía, pero ¿qué futuro tenemos aquí? Y por otro lado, la realidad de la vida en esos años, además, pues me estaban ofreciendo trabajo por todos los lados, en la cocina, y fíjate, tomé la decisión de ir a inaugurar mi primer restaurante a Madrid, el Asador Guetaria, en el año 81, la verdad es que con el apoyo y, digamos, con el soporte de un hermano mayor que era el que me proponía, ¿no? Y con esa confianza me fui para Madrid, sí. Usted, todo el mundo le conoce y ya ha estado su trayectoria muy marcada porque se pasó más de 25 años en el restaurante Urola. Sí. ¿Qué supuso para usted profesionalmente y vitalmente el restaurante Urola? Y si el hecho de haberlo dejado, eso le ha supuesto un reto profesional para volver a empezar, por así decirlo. Sí, hombre, como tú bien has dicho, son muchos años para poder resumir así de un plumazo, ¿no? Pero bueno, lo intento. Efectivamente, el Urola supuso un salto cualitativo y un reto tanto personal como profesional muy grande en mi vida. Era cuando tenía 24 años, en el año 86,
y te empiezan a hablar de empresa, ¿no? De participar en un negocio con un porcentaje y tal, y asumir unas responsabilidades profesionales que hasta entonces sí que las había tenido, porque gracias a Dios, de la mano de Luis, que ha sido y sigue siendo el hombre que nos ha dado las oportunidades, porque a mí Luis lo que siempre me tiraba era al pozo, te pegaba una patada en el culo y decía, venga, vete aquí, vete allá, y ese vete aquí, vete allá eran oportunidades, ¿no? Y sin embargo el Urola sí fue un salto cualitativo en mi vida profesional, pues porque suponía un gran reto en lo profesional, lo que acabo de decir, en lo personal también, pues bueno, ya sabes, la tierra tira, ya habíamos dado unas cuantas vueltas por ahí, en unos 5 años, y tira, ya tienes un pequeño churumbel, que es el que te empieza a marcar el norte de tu vida, y me lancé a venir. Y el Urola, pues eso, yo no sabía lo que era el Urola, me guardo algún calificativo que en aquel momento se usaba en el ámbito profesional, ¿no? Pues a mí me decían, eso es un matahombres. Pues bueno, hace poco te resumía, ¿no? Vienes el año 86 de trabajar de haber vivido cocinas pues ya de cierto nivel, a pasar a una cocina donde no se conocía el gas, solo había un quemador de gas que se usaba para el puchero del caldo, no para nada más. Todo era carbón mineral y carbón vegetal. Entonces, pues supuso eso, yo creo que supuso pues, una universidad empezando de cero, porque sí es verdad que empecé a conocer lo que es el mundo de la empresa en hostelería desde cero. Hacer las cuentas, a compartir pues todo lo que es un negocio de hostelería con una familia que ya llevaba años, con ese modelo de gestión de la hostelería familiar, que tanto ha funcionado en este gremio y más todavía en el País Vasco, y bueno, pues eso fue una universidad para mí. Yo suelo decir a los cocineros que en muy pocos años, en 20, 30 años, han pasado del infierno al cielo, porque las cocinas siempre han estado, y en buena parte siguen estando, en los hoteles, en lo profundo, abajo del todo, calor, en fin. ¿Qué le voy a contar a usted que no sepa? Y en cambio ahora las cocinas han subido arriba, se les enseña a los clientes cómo se cocina, etc. Ese es el gran salto de la cocina, de alguna manera, de la metáfora de que han sido ustedes unos representantes, por así decirlo, del diablo, el fuego, el calor, etc. Y ahora son unos representantes de los dioses celestes y olímpicos. Pues sí, porque fíjate, estás hablando perfectamente de conocer aquella cocina que yo estaba describiendo hace un momento, y así como esa, otras muchas, y otro tipo de avatares, ¿no?, en las cocinas, a ser lo que soy hoy día. Hoy día, desde nuestro humilde local, por ejemplo, nuestra cocina le separa del público solo un cristal, ¿no? Y de hecho es una de mis ambiciones, ¿no?, estar lo más cerca posible, tanto el oficio como nuestro espacio físico, lo más cerca posible del cliente, ¿no? Esa ha sido la transición. Y en cuanto al oficio, 3/4 es lo mismo. Hemos pasado de ser el borrachín del pueblo, un poco el desecho, uno de los desechos de la sociedad casi, porque así era terrible, y he tenido compañeros en esas circunstancias, a ser el hombre más influyente de la Tierra, según New York Times, ¿no?, con Adrià, hace unos años, ¿no? O sea, fíjate, es algo incomprensible, es un salto meteórico, ¿no? Pues bueno, el equilibrio, entre esos dos extremos tendríamos que buscar ahora el equilibrio, ¿no? Yo creo que no es ni un extremo ni el otro, ¿no?